este es nuestro último taller, con el especial Día del Padre. Estamos con Pablo Paredes y este taller tiene, igual que Ismael, un homenaje a su padre. Así que le damos la bienvenida a todos los que se van integrando, y Pablo, Cristian y todos los que están en la sala de Zoom también. Así esta jornada con los ICENS ha sido demasiado entretenida, y Pablo se suma porque es como parte de la familia también. Entonces, bienvenido Pablo, y todos los que están acá, siéntanse con la libertad de también abrir los micrófonos también si quieren preguntar o expresar su cariño, que creo que en estos tiempos, como dice Pablo, uno que está solo aquí y con este humor negro hace tanta falta también, ¿cierto? Así que Pablo, bienvenido a Cityland. No, muchas gracias por la invitación. Cuando me llegó la invitación, en algún momento pensé que quizás no estaban al tanto de que mi papá había muerto, entonces pensé que iba a vivir un momento incómodo, No. explicando como que tenía un problema técnico para efectos del Día del Padre, pero qué bueno que había esta posibilidad de tener una conversación, digámoslo así, con padres no presenciales, digamos, con el símbolo padre, el símbolo Manolo, en este caso, que es un símbolo que quiero mucho. Es muy lindo porque, ¿sabes qué? No sé si viste el ejercicio que hizo Ismael Odó de su padre. Sí, sí, no completo, pero parte importante. Es muy bonito que la dimensión del padre no desaparece nunca, ¿no? O sea, presencial o no presencialmente, los padres siguen siendo incidentes, influyentes, determinantes en la vida de los creadores, y por eso que nos parece perfectamente válido que tanto Ismael, tú, puedan hablar en propiedad de sus padres como agentes activos, ¿no? En la creación que tienen por delante. En lo formal habría que decir que Pablo, para la gente que no lo conoce tanto, es un poeta, dramaturgo, guionista de cine, televisión, de los más destacados de su generación, sin lugar a dudas. Pero también tiene una dimensión que a mí me interesa mucho prospectar con él, que es su rol político, como vocero estudiantil, como coordinador de Revolución Democrática. Y antes de entrar en este diálogo, Pablo nos contaba o hacía un comentario respecto a que está difícil vivir con las cifras alteradas que nos está diciendo el MinSal. ¿Cómo se puede vivir en un estado donde la sinceridad, donde la relación transparente no está siendo parte del relato? A ver, yo creo que la sinceridad en este caso es solo un atenuante del cagazo. Uh-huh. eh, y ni siquiera estamos teniendo derecho a ese atenuante. Creo que eso es lo más complejo, porque la verdad es que si el gobierno fuera completamente sincero, no es que yo estuviese tranquilo. Creo que la sinceridad es un piso mínimo en cualquier tipo de relación, incluido Uh-huh. la relación entre los pueblos y su gobierno. Uh-huh. Entonces, eh, es, es complejo porque el impacto que tiene toda esta situación sobre el cotidiano es muy fuerte, es muy directo. Creo que la muerte, a propósito de como empezamos esta conversa, es una situación muy cotidiana. Yo he pensado mucho en estos días en los funerales en pandemia, que son los no funerales. Claro. Creo que una de las cosas más bonitas que he tenido eh, en mi historia con mi padre es su funeral. Uh-huh. Me parece una cuestión fundamental para mi historia. Y Uh-huh. me angustia mucho pensar en los no funerales de hoy, que creo que es uno de los impactos que ocurren. Entonces, esta cuestión, la verdad, te golpea por todos lados, porque te golpea porque te enojáis con el Ministerio de Salud, te enojáis con Piñera, pero también te golpeáis cuando la muerte empieza a tocar la puerta al lado, cuando la enfermedad es una posibilidad, cuando tosís demasiado y te asustáis por ti mismo. Entonces, es una situación bien compleja el sentir el asedio de posibilidades. Generalmente Uh-huh. las crisis políticas te pegan por uno o por dos lados. Siento yo que esta crisis te puede pegar por 30 lugares distintos, y esa es la gran complejidad. La ritualidad ante la muerte puede ser también un gesto cultural, ¿no? Puede ser un gesto humano. Y de lo que tú mencionas claramente, cuando esa posibilidad está cercenada también, hay una parte de nuestras vidas que también se limita, ¿no? O sea, la gente que no solamente no puede despedirse de sus padres, sino que la gente que en los hospitales no puede ni siquiera comunicarse durante el periodo de la enfermedad.
porque las condiciones objetivas de estar en pandemia así lo obligan. Son muy difíciles. Y adentrándome un poquito en la relación con tu papá, me gustaría justamente que partiéramos desde la despedida. ¿Cómo fue la despedida con tu papá? Larga, eso diría. De hecho, con un par de amigos que les conté que tenía esta actividad como de hoy, les decía, bueno, pueden conectarse a las 5, tengo el funeral 1238 de Manolo, porque la verdad es que los ritos de recuerdo han sido múltiples y bonitos y, y- y más o menos permanentes desde que se murió, y te diría desde antes de que se murió, porque también tuvimos un tiempo sabiendo que se iba a morir y que él sabía que se iba a morir. Entonces Ujú, hubo funerales que incluso tuvieron su dirección en vida. Eh, ujú, entonces, pero todos lograron justamente, uno, permitirse la ritualidad de la muerte, que es fundamental, pero ujú, también no comprarse de antemano las ritualidades normadas de la muerte. ujú, Eh, y eso para mí ha sido súper fundamental, y creo que también es muy síntesis de quién era Manuel Paredes Parot. ujú. Un tipo que no peleaba contra la ritualidad, pero que estaba súper disponible a dar la vuelta y pararla de cabeza. Y sus funerales, que fueron funerales que también tuvieron su guión, porque nos pidió más o menos todo lo que pasó, fue cuestiones que nos pidió él, eh, tenían eso. Pasan cosas tan bonitas, raras, casi chistosas, diría yo, como gente en el funeral que me decía, yo nunca había visto un ataúd tan bonito, que me da Ujú. risa como texto de funeral, porque es tan poco de funeral el comentario de que un ataúd... y yo miraba, después miro fotos del ataúd, y puta, sí era bonito, porque era raro, porque Ujú. tenía un género con una bandera, con el universo, flores, una olla y un martillo, porque mi papá estaba adentro con una polera amarilla con Don Gato, que es la polera que quería usar. Entonces, de alguna manera, me siento muy afortunado de esa aceptación de la ritualidad que tuvo tanto la familia como él mismo, pero el decir, este no es el funeral, eh, este no es el funeral que nos tiene acostumbrada la cultura católica, para decirlo bien, Ujú. bien concretamente. Ahora, tampoco este era un funeral vikingo, heroico, Claro. con fuego. Fue un funeral muy, muy, muy manolístico, y creo Ujú. que esa fue su gran gracia, y a mí me tranquilizó mucho. Me da risa cómo se ha ido reiterando esta cuestión también. El otro día también lo conversaba con alguien, porque mi papá pidió que lo incineráramos y tuvimos que ir a dejar sus cenizas, pero pidió ceniza en 3 lugares distintos. Entonces, además, eso al tiro era 3 funerales más. Entonces, fue impresionante cómo se han ido acumulando funerales de este caballero, Ajá. que me generan mucha risa, mucha ternura y mucha tranquilidad. En algún momento me agoté también, quería que no hubiesen más funerales, pero ahora lo llevo bastante bien. Y apareció también, Cristian, una capa que esta, y lo conversaba el otro día con mis hermanos y con mi mamá, eh, de decir, llegar a un texto bien perturbador, que es decir, que bueno que se murió antes de esto, y Claro. que nos permitió el rito. Ujú. Muy raro desear Ujú. que un Ujú. padre se muera. O sea, si tuviera que elegir, claro, le quito meses para que no se tope con esto. Claro. Eh, Pero claro, la importancia de la ritualidad en una cuestión que, para serte bien sincero, yo era un tipo bien ignorante con respecto a la muerte. Nunca me había tocado tan de cerca. Y Ujú. las veces que se acercó tampoco fueron tantas, digamos. La muerte de Manolo fue un intensivo mortuorio, Ujú. diría yo. Pero hermoso. No sé si sirve de mucho que yo diga que es el funeral más lindo en el que he estado, porque es el funeral de mi padre, y la subjetividad y la carga y las trampas que hago, es
emocionales deben ser muchas, pero sí me consta de mucha gente que se acercó a agradecer que el cierre de la vida de Manolo hubiese tenido ese carácter. Y a mí me tranquilizó mucho porque los funerales de Manolo eran un texto de él. Claro. Y eso me parecía fundamental. Funerales, por lo demás, insisto, no bajo funerales ateos. Manolo era un ateo. Manolo no era alguien que estaba construyendo un funeral para conectarse de alguna manera, para trascender. Manolo quería cerrar y hacerle un abrazo póstumo a los amigos, pero no era un ritual para ganarle a la muerte, era un ritual para sentarse al lado de la muerte, que es lo que se puede hacer. Y tomando lo que dices, claro, no vamos a saber nunca si fue el funeral más bonito en el que estuviste o vas a estar, pero con toda seguridad el más importante que te va a tocar presenciar. Entonces, y en el descubrimiento que hemos hecho durante todo el día, de entender cómo los creadores van alcanzando una dimensión artística, una dimensión política. En algunos casos hemos detectado de que se da por situaciones muy específicas que gatillan una explosión, es como una eclosión creativa, ¿no? Escuchábamos, por ejemplo, hace un rato atrás a Cristian Moraga de Los Tetas, que nos comentaba que un disco de Herbie Hancock para él fue muy importante, ¿no? Para otra gente fue un proceso secuencial, un proceso de aprendizaje, de traspaso. ¿Cómo fue en tu caso respecto a la sensibilización que tu padre hizo de ti y que te llevó a ser un artista hoy día? Sí, yo cuando me hicieron esta invitación me puse rápidamente a como hacer mapas sinópticos como de la crianza de mi papá para descubrir los efectos de la crianza de mi padre sobre mí. Una cuestión muy de mi papá sinóptico, muy ridícula, lo sé, pero lo hice. De hecho, aquí pueden ver Qué bueno, hermoso. Un mapa que no se ve, no importa mucho porque son bosquejos torpes que uno va haciendo, pero básicamente porque quería entender esa situación sistémica. Claro. Y las conclusiones que decía era, qué gracioso el sistema de crianza de mi padre y de mi madre también, porque siempre hubo mucha complicidad política emotiva en eso con sus hijos. Era un sistema bien integral de crianza y con objetivos, creo, bien claros. Yo creo que hay harta planificación en lo que fuimos sus hijos. Y que haya planificación, ojo, no significa que no haya habido algo profundamente libertario en el modo de criarnos, pero sí había planificación. Lo que se empieza a parecer ya un poquito a lo que es mi papá, que es básicamente un comunista libertario, diría yo. Claro. Entonces, uno va tejiendo y se da cuenta que hay como una coherencia ideológica. Entonces, yo me preguntaba, por ejemplo, siempre cuento mi primera, que mucho tiempo pensé que mi primera relación con el teatro había sido súper tardía. Yo había llegado después de los 20 años a mi primera obra de teatro, y un día me acordé, y me di cuenta que estaba mintiendo, porque a veces uno miente sin querer, y que cuando debo haber estado en, no sé, en cuarto básico, nos hicieron hacer para castellano, un ramo que no existe, ¿ya? Se llama lenguaje y comunicación, supongo. Bueno, no existe en la escuela en estos momentos, así que en realidad... Me acuerdo de ese ramo, sí. Claro, nos hicieron hacer la interpretación de un librito que se llamaba El Duende Melodía y la Hormiguita Cantora, de Morel, que es como la tía o la tía abuela de la primera dama, pero no era mala, no obstante aquello. De Cecilia Morel. Claro. Y había que hacerlo en un teatro de títeres. Y me acuerdo que, mi mamá me hicieron o me compraron, pero me hicieron unos títeres increíbles. Y mi papá construyó un teatro de títeres de madera increíble. Y le pusieron a mi padre un telón. Y era una cuestión, una producción, una locura. Para un colegio de periferia, pobrísimo, de pronto aparecía este teatro
impecable, que me abría una posibilidad, y yo agarré el texto, que en realidad lo encontraba, sí, bueno, pero bastante fome, y lo que inventamos ahí me acuerdo que yo figuraba como una suerte de guionista y director de esa mini compañía, es que al duende Melodía le pusimos el duende me dolía. Eh, entonces hicimos la compañía de teatro de títeres del duende me dolía. Fue un éxito en el curso que la profe castellano nos empezó a sacar en gira por los distintos otros cursos. Oye, Ingrid, Que, hay uno de tus dispositivos que está abierto, entonces desaparece. Ah, mi risa, perdón. Dice, claro, claro. Ay. esa está abierta. Tú lo Gracias. hiciste. Eh, entonces de pronto teníamos la primera gira de la compañía del Duende Me Dolía, y funcionaba. Y después me acuerdo también que después conecté todas estas cosas, y me acuerdo también de mi hermano Víctor, que le hicieron escribir unos cuentos para castellano, y escribió, el primer cuento que escribió era uno que se llamaba Los Tres Chanchitos 2, y que era el regreso del lobo, que se vengaba de los tres chanchitos, o algo así. Entonces siempre estuvimos en esa operación que vuelvo a conectarlo con esto de respetar las ritualidades, pero dar las vueltas. Entonces Claro. siempre estuvimos como en ese formato de crianza. Entonces descubrir cuáles son las hebras de influencia me es un poco difícil puntualizarla, porque voy encontrando un sistema Claro. más o menos completo, en el que, claro, yo podría pensar hoy día en la mañana en que yo podría distinguir dos hitos en donde Manolo se vuelve una influencia artística importante para mí, pero esa influencia artística es a la vez una influencia ética y política. Creo yo, porque el proyecto de paternidad de Manolo y de maternidad de Jimena, que son mis padres, tenía que ver con esa cuestión simultánea e integral, y por lo tanto, desde mi punto de vista, libertaria. Y ahí me acuerdo el primer recuerdo, como el hito, que yo diría como cuando nace mi papá como figura para mí, es en los años 80, en una tormenta eléctrica gigantesca como las que tristemente no hay ahora, y a mí me cuidaba la vecina, que era la señora María, porque mi mamá estudiaba todavía y mi papá trabajaba. Y mi papá llegó esa noche, y se va a cruzar mi gato, paso allá. Y llegó esa noche y encontró entre medio del sonido de la tormenta eléctrica a la señora María con un rosario y conmigo abrazado, llorando, rezando el rosario, sin parar frente a la tormenta eléctrica. Mi papá, un ateo muy amoroso, pero muy ateo, se indignó muy silenciosamente con la situación y muy amable le pidió a la señora María que se fuera nomás y que nos dejaran solos. Y a mí me mandó a ponerme mis botas de agua y un impermeable de plastiquito, y me sacó a la lluvia y a la tormenta. Yo, por supuesto, cagado de susto, si hace 5 minutos estaba rezándole a un Dios para que terminara con esta agresión de relámpagos, de trueno y de agua, y de repente figuraba con mi papá caminando, no sé qué habrá tenido, quizás 5 años. Y caminando, y mi papá explicándome, mira qué bonito acá los rayos, bla, 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 y de repente se paró bajo un foco de luz que iluminaba justo un poquito de tierra húmeda. Bueno, en la población donde vivíamos casi todo era tierra húmeda, así que no era tan difícil de encontrar. Y agarró una ramita y dibujó 2 nubes. Y a una le puso el signo más y a otra le puso el signo menos. Y empezó a dibujar cómo funcionaba la electricidad en las nubes y qué era una tormenta eléctrica. Mira. Ese momento para mí es fundante de lo que soy yo y de mi comprensión de lo que es Manolo. Es un momento, y no podría ser separar las cosas y decirte, ¿qué es esto? ¿Un momento poético? ¿Un momento ético? ¿Un momento político? ¿Un simple momento de padre e hijo? Es toda a la vez. Es toda a la vez. Y esa experiencia fue fundamental
y que ahora me di cuenta, y se lo agradezco por la invitación, porque me di cuenta hoy día en la mañana, que tiene un rebote, no sé, 60 años después, no, perdón, 30 años después, eh, un rebote importante, que es que para mí la muerte simbólica de mi papá fue en el eclipse total del año pasado. Ujú. Íbamos con mi hermano, habíamos planificado ir en avión a La Serena, pero mi papá, que murió de cáncer, el cuerpo ya no le daba Ujú. a moverse mucho. Mi papá es un astrónomo aficionado, Ujú. sabe mucha astronomía, tenía muchos telescopios. eh, de hecho, el Manolo tenía un telescopio que se llamaba el Tololo Paredes. Me acuerdo, tenía el Tololo Paredes 1, 2 y 3. Y, y esa vez hicimos todo un dispositivo para lograr subir a mi papá al techo, que era muy difícil porque el cáncer tenía muy golpeado todo su cuerpo, Ujú. eh, pero para subirlo al techo a ver el eclipse. Le metimos una cantidad de morfina que te encargo. Wow. Eh, él estaba, en un momento estaba medio cagado de la risa, muy tranquilo, pero se pudo mover porque no podía mover su cuerpo y logró subirse un poquito al techo, subirse a una escalera. Y vimos ese eclipse. Total, en un momento dijo, ya hijos, no aguanto más. Nos pidió que fuéramos a la cama y mi hermano se había conseguido un saludo de un astrónomo español que además es youtuber y que Ujú. le grabó y que mi papá lo seguía con locura. Y le pusimos play y tuvo una felicidad de cabro chico y de astrónomo aficionado tan bonita y ahí cerró. Y yo Claro. creo que ahí simbólicamente está el fin de la vida de mi papá, eh, siento yo. Y que era importante, a mí me importaba mucho que no se perdiera el eclipse. Total. Algo, y es curioso en estas extrañas ritualidades, porque son unas ritualidades medias científicas también, Ese pero fue el eclipse. podía tolerar la muerte de mi padre en cualquier momento, pero Ujú. no antes de que viera ese eclipse que había estado esperando tanto. Y me tranquilizó mucho el haber podido subir al techo con él y que bueno, que la analgesia y la morfina lo permitieron. Entonces, claro, distingo esos dos hitos y, y distingo también que esos dos hitos son influencias artísticas sobre uno también. Claro. Y justamente desde el eclipse, nos gustaría hablar también desde el nacimiento de tu admiración por él, porque haces un par de relatos muy emocionantes de tu relación más personal con él, pero hasta ahora sabemos poco y queremos saber más. Estamos todos vívidos, expectantes de saber más de este hombre, de este comunista ateo, de este padre creativo pero estimulador a su vez. Me gustaría que nos contaras, que nos ilustraras un poquitito de su quehacer artístico. ¿Qué Sí, cosas qué cosas destacarías de él? mira, lo primero, decir que mi papá era un poeta, un decimista. eh, mis padres, básicamente, su romance inaugural se da en el marco de un taller literario Ujú. de poetas. Y básicamente también fue un gran pedagogo de la poesía, un gran tallerista de la poesía. De hecho, él Ujú. empezó a publicar bastante tarde. Después él me confesaría que después sintió un poco que la cagó y que debió haber publicado más entre medio, que tuvo un valle de no haber publicado cosas, pero bueno, las cosas Ujú. son como son. Sí. Y mi papá publica un primer libro hace muchos años atrás, que por acá los tengo, para ver que haber sido el 2000, comienzos del 2000. El primer libro, hace muchos años en relación a este 2020, pero Ujú. con él ya una persona mayor. Ujú. Y el libro que publica, ahora lo he pensado mucho, porque es un libro que le publica en España Luis Sepúlveda, que también Ah, murió sí, sí, hace sí, poquito sí. y con el coronavirus en España también. Y ocurrió que mi papá nunca habló mucho de su proceso de prisión política, es un ex prisionero político. Ujú. De hecho, yo me acuerdo algunos momentos en que yo lloré un poquito hablando de él sobre eso en la adolescencia, porque hay unas penas medias raras que se transmiten por canales bien misteriosos.
que son probablemente las penas que tienen que ver con los dolores grandes, con la tortura, qué sé yo. No tengo idea ahí cuál será la explicación científica o psicológica de por qué ocurre, pero no tengo dudas de que ocurre esos niveles de transmisión. Y un día dijo, ya, voy a escribir un libro con esto para que ustedes sepan lo que pasó. Y escribió un libro que se llama, un relato en décimas, que se llama Memorias para Olvidar. Y ese Memorias para Olvidar decide mandárselo a Luis Sepúlveda a España. Luis Sepúlveda es un tipo ya absolutamente reconocido a comienzos del 2000, o sea, un grosso mundial. Sí. Y le escribe un mail, probablemente un Latin mail, habrá sido en ese entonces, de los primeros mails, o un mix mail. Y Lucho Sepúlveda le contesta, como probablemente le ha contado al montón de otros poetas y escritores que les mandaban sus primeros textos, como más o menos en piloto automático, como sí, ok, lo voy a revisar, gracias por mandármelo. Manolo recibe esto y, ok, me mandó esto, al menos me contestó bien. Habrá pasado 2, 3 horas y Lucho Sepúlveda manda un segundo mail. En el tono era, no me acuerdo exactamente qué era, pero el tono fue chucha. Manuel, lo acabo de leer. El libro se publica en unos meses más en la próxima Feria del Libro de Gijón. Es hermoso. Qué Y bueno. así parte la primera publicación gracias a Lucho Sepúlveda con Memorias para Olvidar, que claro, tiene que este es el que se publica en España, este librito, y después que tiene la versión chilena un tiempo después. Y ahora tiene otras versiones también, que es muy, muy, muy bonito. A ver si después en algún momento alcanzo a leer algo de Sería magnífico. Te quiero contar algo. Hace unos días, casualmente, pero yo creo que las casualidades no son tan azarosas, hablaba con Víctor Hugo de la Fuente, que es el director de Le Monde Diplomatique, que era el lugar donde, bueno, y era un gran amigo Luis Sepúlveda, en su casa él se quedaba cuando venía a Chile. Y recuerdo una frase que me dijo, que tú la dijiste recién, de las pocas veces que él pudo tener contacto con su mujer cuando tuvo el coronavirus, su mujer le dijo que él sabía que se iba a morir, que fue exactamente lo que tú me contaste de tu papá, que también sabía que se iba a morir. O sea, qué impresionante esa conexión, como esa lucha contra el destino tan gigantesca, pero que uno tiene conciencia que la va a perder, ¿no? Es como una épica de la derrota finalmente. Ahora, claro, ahora hay un reescribir esa posibilidad de derrota, porque tampoco es lo contrario, yo tampoco diría que hay un triunfo frente a la muerte a través de la trascendencia. Pero Claro, ¿no? hay una relación con la muerte que a mí me llamó mucho la atención y que ahora leo los libros de mi papá, leo sobre todo, después mi papá publicó otro libro que se llama En este país penan, muy de la muerte, por supuesto, y empiezo a entender un montón de otras cosas más. Y yo creo que también hay una comprensión distinta de la muerte, en donde la muerte no es derrota, es lo que te quiero decir, que no significa que Sí, sea el triunfo de la trascendencia, que es la tradición es lo que, judeocristiana, pero había una relación en donde, no sé, un ateísmo ritualístico, si le podemos poner algún nombre. te entiendo perfecto, es lo que los poetas españoles del principio del siglo pasado decían la pervivencia, ¿no? Es la permanencia en la vida, aun cuando tú mueras, pervives. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, ¿no? Ese es Sí, el sentido, claro. sí, tiene mucho eso y sus reflexiones siempre estuvieron cargados de eso. Y para quienes no somos creyentes, eso el que uno no crea en la trascendencia no significa que uno no habite en una ternura descomunal en la relación con sus muertos. Claro. O sea, ustedes no se imaginan la chorrera de ternura que hay con respecto a mi muerto. Pero no es un muerto al que yo le rezo. No es un muerto que se me aparece. Si lo Es fuese, una sería... presencia que me acompaña, que me determina, pero que también me enseñó que la muerte es la muerte. Y yo le creí bastante esa enseñanza, y se la sigo creyendo.
claro, Sigo claro. creyendo. Oye, Oye, quizás, dime. es que es tan rico la experiencia con tu padre que de pronto nos podemos quedar pegados en algunos aspectos y me gustaría como que nos contaras un poquitito de tu vivencia con él. Por ejemplo, cuando tú te activaste en la política, ¿ah? Como dirigente estudiantil, y por ahí vi que estuviste en tomas, en compañía de gente tan valiosa como la Carmen Berenguer o el mismo Lemebel, y él sabía que tú estabas metido en ese tipo de acciones. ¿Temió por ti? ¿Te alentó a hacer eso? ¿Él fomentó un espíritu crítico en ti? ¿Cómo lo recuerdas? Mira, mis papás no temían. De hecho, yo creo que si hay que elegir, más bien yo diría que fueron bastante irresponsables. Yo me llamo Pablo Salvador y nací Ujú. en los 80 en una población combativa, o sea, fichadísimo, fichadísimo. O sea, mientras el sentido común obligaba a que la gente se ponía chapa, Claro, estos claro. dos cabros decidían que su primer hijo se iba a llamar Pablo Salvador. Eh, Ajá. entonces, eh, lo que me da risa, pero también lo llevo con mucho orgullo y me parece también como una rebeldía tan bonita, tan simbólica y también concreta, porque Claro. cresta, igual hay que inscribir a este cabro chico en el registro civil que está operado por los milicos. Y vamos a decir que se llama Pablo Salvador. Es bien concreto, no es Sí, sí. solo, no es una poesía insípida y sin riesgo Claro. de elegir un nombre. Es una Claro. cuestión que tiene que ver con golpear con ciertas instituciones que manejaban los milicos. Mis papás ambos vienen no, perdón, mi mamá viene de una tradición comunista, mi papá es el comunista de su familia, digamos, inaugura por esa rama la tradición comunista. Yo fui militante comunista entre las juventudes comunistas a los 13 años, Ujú. estuve ahí 10 años, lo que significa que me salí a los 23 años, algo así. Lo que pues, es muy curioso, como porque a los 23 años uno es bien chico, pero ya tenía de esos 10 años de militancia. Claro. Eh, y nunca fue un miedo, y también diría yo que a pesar de que tenía estos padres comunistas, al menos por un tiempo, porque mi papá no da el salto con el PC hacia el plebiscito. Mi papá siempre fue muy crítico a los acuerdos de transición, a los Ujú. pactos de transición. De hecho, él decía siempre que no iba a votar jamás mientras tuviera esta constitución. Claro. Probablemente hubiese votado en el próximo plebiscito por primera vez en su Claro. vida. Probablemente, no quiero hablar, no quiero ser el representante político del finado porque era políticamente complejo además, así que no me quiero arrancar con los tarros, pero creo que probablemente hubiese hecho eso. Entonces, me determinan con esa base política en donde mi papá me explicó que era el materialismo dialéctico, había una formación, la casa también era una escuela de cuadro, tierna, Claro. pero escuela de cuadro, finalmente, pero nunca hubo un empuje hacia mi militancia. Ok. De hecho, yo creo que si mis papás empujaron a algún lugar, fue a la literatura, más que a la militancia. Ujú. Y al principio le fue bastante mal porque yo básicamente veía solamente tele y no agarraba ningún libro. Y desde la literatura, cuando tú ya empiezas a ser una figura mucho más expuesta, exitosa, cuando empezamos todos a ver El Reemplazante, cuyos guiones de tu autoría, cuando la gente critica como criticó las analfabetas, por ejemplo, cuando te haces un personaje público y tienes un rol también político y por lo tanto podríamos decir que dentro de este contexto eras un intelectual eh, promisorio, por no decir consolidado. ¿Cómo se lo tomaba él? ¿Cómo sentías tú que él iba viendo el crecimiento de este hijo que de alguna manera seguía una línea de pensamiento que él quizás quiso sembrar en ti? Yo te diría que con mucho orgullo, pero sin en ningún momento sin perder sentido crítico. Ujú. Eh,
mi papá, no por abrazarte, renunciaba al debate y viceversa. Ujú. Con los hijos de mi padre tenemos miradas políticas distintas. Mi padre circuló políticamente de manera diferente, pero nos permitíamos el debate y, sí, y siempre nos respetamos los espacios, eso es clave. Yo me acuerdo, mi Ujú. papá, además de ser poeta, fue pintor de letra, Ujú. que es un oficio muy bonito y un oficio muy bonito y en extinción. De hecho, algo que hay que mirar. Conocí muchos pintores de letra durante mucho tiempo y me llamaba siempre la atención de que eran puros Manolos. No sé qué Claro. se pensaba, que eran unos sujetos muy parecidos en muchos aspectos. Y la sede de Revolución Democrática, que está ahí en Bilbao, casi llegando a Seminario, Ujú. tiene unas letras verdes, grandotas, quizá alguien las ha visto, y esas letras las puso mi papá. Wow. Y es un tipo que decía, no, yo no estoy por la vía institucional, yo no quiero validarle nada de este espacio a la Constitución. Claro. Tenía críticas serias hacia cualquier mirada socialdemócrata. Eh, Sin embargo, decía, a ustedes respeto, los quiero y les creo. Ujú. A ustedes, a Giorgio, a De Polo, a ti, ¿no? Lo que estábamos en ese entonces, les creo, y feliz hago esto. Y cada cierto tiempo estuvo pintando varias veces las sedes de Revolución Democrática y nos tenía mucho cariño. Ahora, con todo el cariño y respeto político que nos tenía, se murió sin haber votado jamás por Revolución Democrática ni por ningún partido. Entonces eso creo que hablaba mucho de él y de nuestra relación y que vuelve ese espacio también libertario. Me acuerdo también que en algún momento le dije a Manolo que me quería eximir de religión. Uno se puede eximir de religión, y esto no sé, habré tenido 10 años. Y me dijo, sí, claro, por supuesto, tú eres libre de elegir. Ahora, yo te recomiendo que te quedes, porque es bueno que conozcas el tema. Mi Ujú. Mateo. No le hice caso. Era demasiado tentador la posibilidad de ganar 2 horas libres a la semana en Claro. el patio, pero creo que esa era una muestra importante. Entonces claro, él siempre tuvo orgullo, pero también tuvo siempre diferencia. Esa es la forma. Y yo tuve diferencia también con él. Discutíamos muchas cosas. También hay una generosidad en los padres. Yo creo que, a propósito del tema de hoy, los padres creadores funcionan como influencia en sus hijos que creamos en la medida que también se permiten ellos ser influenciados y construyen Ujú. una relación bidireccional que creo que es la que hace que las cosas sean virtuosas, porque si no está en la lógica vertical tradicional, que es muy agotadora. Y, Totalmente. y Manolo y siento yo que los padres que se han visitado el día de hoy tienen eso, de que no están en la vertical. Y eso me parece que cuando tú no estás en la vertical, por supuesto que lo que surge es creación, pues, más Mira, que fíjate creador. que te voy a sacar por 30 segundos de la conversación para contarte algo. Todo este taller, todo este día se lo hemos dedicado a una persona que lo está pasando mal, que está enferma, que es el padre de Joel, que es quien tiene todo el control de la logística, las transmisiones, Instagram, y entonces queríamos mandarle a él toda la energía del mundo porque sabemos que está trabajando a pesar de que su padre está pasándolo mal. Así que un abrazo a Marcelo Matos, que es el padre de Joel. Y hablando de padres e hijos, eh, acá miro en la pantalla que está Carlos, que está la Ingrid, que estás tú, y que también está Manolo. Ha sido de hecho el invitado especialísimo de este último taller. Me gustaría, ya que lo hicimos con Carlos y la Ingrid, que tú nos contaras cómo fueron los diálogos, las conclusiones, los aprendizajes de la obra, El cuerpo de mi padre que hicieron juntos. Lo- a ver, bueno, primero un abrazo a Marcelo, eso, me sumo, por supuesto. Eh, lo primero es que los cuatro nos ahorramos harta terapia, eso es lo primero. Hay gente que hace unas terapias infernales,
nosotros hicimos una obra de teatro que creo que fue más provechosa y en menos tiempo. Entonces, y que lo bonito es que no tuvo como objetivo ser eso, porque jamás hicimos esto para que fuera terapéutico. Claro, Que eso también es relevante. Sucedió, sí. que es otra cosa. Eh, de hecho, para mí, o sea, para mí también es una obra que creo que, creo que artísticamente es lo que me ha dado más felicidad y lo más hermoso que he hecho. Ujú. Me da mucho orgullo decirlo así, y además la relectura que me ha tocado hacer después de la muerte de mi padre, de una obra que hicimos que se llama El cuerpo de mi padre, es Claro, una, es una relectura feroz. De hecho, a propósito de lo que decía el Carlos hace un rato de la imagen en que teníamos, que no hicimos al principio, que salían de dentro de un ataúd. sí, No sé si fue bueno o fue malo, pero me resulta medio perturbadora ahora que el ataúd de mi padre sí existe, claro, como realidad concreta. exacto. Pero fue un proceso muy generoso, porque fue amoroso, pero no fue meloso tampoco. Ujú. Ingrid ahí hablaba de cuáles eran los riesgos de esta obra, que me parece también súper importante de mirar. Aquí nos sometimos todos y dijimos, para que esta obra funcione, hay que ir con una verdad punzante y capaz de chocar con preconcepciones. Ujú. Y cuando uno va con eso, en la relación no teatral con los padres, lo que ocurre básicamente son peleas. Claro, Queda la cagá, básicamente. Y nosotros utilizamos esa fuerza que deja la cagá para construir otra cosa. Y, y ahí hay riesgo, porque pelearse con un compañero de elenco, para quienes son actores y actrices, no es lo mismo que pelearse con el padre. Eh, claro. no nos vamos a poner, hay bastante bibliografía al respecto, no voy a ponerme a explicar yo de los alcances de esa relación. Pero Ujú. asumimos, corrimos ese riesgo y creo que el resultado estuvo a la altura porque se generó un filo, una obra que era filosa, pero que no dejaba de perder ternura. Y para Ujú. mí, eso es un ideal artístico que busco siempre. Ujú. Eh, y tengo el mejor de los recuerdos y creo que también tiene una hermosura en esta nueva imposibilidad, que nosotros siempre supimos que esta obra no la podíamos hacer más que nosotros cuatro. Ujú. Y ahora sabemos que esta obra además no se puede hacer más, Claro, porque falta uno y cagó la obra. claro. Y no hay es una obra que no te ofrece la posibilidad de reemplazo. Ujú. No puedes reemplazar los cuerpos de los padres en la obra El cuerpo de mi padre. No Ujú. puedes. No, obviamente. Y ese problema me parece hermoso. Me parece hermoso. Es definitivo, claro. Sí, sí, sí. Oye, en ese momento, ¿tu padre sabía que estaba enfermo? Cuando No, usted está, no tenía ¿no? idea. No Ok. tenía idea. eh, Iba a decir que bueno que no tenía idea, pero bueno, quizás si tenía idea se podría haber salvado, así que no es tan feliz mi comentario. Claro. Eh, pero, pero digo, reformulo mi planteamiento. Me alivia, algo se alivia en mí de no haber tenido idea porque jamás hubiese hecho una obra eh, sobre nuestros padres con Ingrid, pensando en una obra de despedida o de un Claro. cariño obligado en tanto hay un horizonte concreto de muerte. Ujú. Ujú. No teníamos idea, nada, él ni cerca, nada, 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 nada. Y hicimos esta obra igual. Y creo que ese también es un valor de la obra, que la obra sin duda es una reflexión sobre la muerte, sin duda que sí, entre otras cosas, pero, pero jamás tuvo un horizonte concreto de muerte. Y creo que eso le entrega zonas de verdad más interesantes. Es la pervivencia, lo que hablábamos recién, ¿no?
Gaby, ¿querías hacer No, alguna pregunta? no, te digo que en realidad, y comparto como Consuelo dice, Consuelo me pidió que yo hiciera o transmitiera lo que quiere decir, pero creo que coincido mucho con ella, y dice, así es definitivo y absoluto, me da pena, dice, pero es hermoso lo que dice Pablo. Y es verdad, porque lo que decís tú al final, esas como culebrones de la vida, de saber o no saber, si hubiese sabido o no hubiese hecho esta obra, si no tuviera esta obra no tendría ya este recuerdo, o esto tan tangible, que al final se te convierte en algo tangible, este guión, ¿me cachai? Y como que al final es raro, porque como que tú decís eso, como, no sé si es bueno o malo haber sabido o no lo que le pasaba a mi padre, pero en realidad no lo supimos por algo y eso construye al final algo tangible que queda en un guión, queda en una obra que es el cuerpo de mi padre al final. Y Entonces lo encuentro, no sé, me emociona igual que la Consuelo porque te hace mucho sentido al final. sí, o sea, me funciona igual, solo un matiz. Hay algo que creíamos saber, que era que ninguno estaba en riesgo de muerte inminente. Ujú. Claro, pero Y la bajo vida es esa, tan... claro, y bajo esa premisa se actuó, me gusta mucho que así sea, independiente de que no lo voy a negar. Sin duda, hoy para mí esa obra adquiere un sentido funerario con respecto a mi papá que es distinto. Y probablemente en mi cabeza Pero se juntaron. Pablo, pero tú cachai que esa obra que tú decís hoy, cachai que hoy es como un presente, Ujú, que es tu presente lo que estás viendo tú con tu papá, y ¿cachai? Si uno lee el sinónimo presente es un regalo, ¿cachai? O sea, como que es extraño, porque tú tenías una certeza en ese momento, ese era tu presente en ese ujú. momento, y en este momento este otro presente se convierte en otra cosa, ¿cachai? Sigue estando ahí, sigue habiendo lo que decía todo al principio, un legado, algo queda, ¿cachai? En esta como en este ente inexistente, porque uno tiene como, bueno, tu padre era ateo, pero yo imagínate, estudié en un colegio monja, ¿cachai? O sea, me metieron ahí, de creer, ¿cachai? Que la muerte es mala, pero, ¿cachai? O que no existe, o que algo va a pasar, pero tú decís, ¿cómo va hilando esto como en el relato de tu propia vida al final? En lo que tú viviste con tu padre. O sea, cada uno al final tiene su propia historia, lo decía Ismael, y que puede traspasar a otras historias, a otras personas. Yo Sí. diría, como conectando con lo que planteaba al principio, que lo que se crea es que hay un sistema de sensibilidades que es mayor a lo que se nos van muriendo. Eh, y claro, y en ese sistema de sensibilidades, eh, Manolo es un actor importante, importantísimo. Sin embargo, el sistema de sensibilidades trasciende a los muertos. Y me gusta decirle sistema, yo ocupo con su qué la palabra sistema, que sé que viene de un mundo que nos suena mucho con lo funerario, pero es un sistema No, de sensibilidades que nos permite flotar, que nos permite vivir, que nos permite ternura, alegría, enojos, qué sé yo, es que nos que permite creación. cuando Oye, tú decís Pablo, sistema, a mí me pasa eso, que tú decías al final, y creo que pasa por todo, como que uno tiene esa relación de sistema con lo funcional, ¿cachai? Como con lo básico, como lo que funciona, pero el sistema en realidad puede ser un culebrón extraño en la vida también, Sí, ¿cachai? sin duda, Pero oye, es como un Pablo, algoritmo propio. sin duda. uno podría decir que desde la demanda emocional, el cuerpo de mi padre ha sido lo más importante que has hecho. Eso lo acabas de mencionar. Y podría uno coincidir contigo en que desde el relato social, este homenaje que le hiciste a Jorge González con Pateando Piedras, el musical, es probablemente una de tus obras más importantes también de esa otra mirada, desde una componente mirada crítica de lo que estamos viviendo. Es otra, sí, no quiero, claro, cometí el error de decir esta obra es la más, porque me Sí, obliga a claro. ponerme en una lógica medio de ranking, y eso es tramposo, porque además probablemente voy a cambiar de opinión mañana eh, con respecto a eso. Lo que te puedo decir que sí es una obra que quiero mucho, y que quiero mucho a Jorge González Ujú. también, por lo que es y por el impacto que claro, un impacto distinto. No tengo una cotidianidad con Jorge González como si tuve
con tu con papá. mi padre, por supuesto, son cuestiones muy distintas. Jorge González está mucho más cerca de la literatura que de la realidad en en mi psicología, en mi psique, quiero decir. Entonces, sí está, pero es una, no sé si es, insisto, no quiero caer ahora reconozco mi error, porque yo lo planteé así, pero no quiero caer en el ranking. Ahora te puedo decir, sí, me parece que es una obra fundamental y que es una forma también acercarse a hablar de el cuerpo de Chile. Sí. Creo que si uno quiere hablar del cuerpo de Chile, no podéis saltarte a Jorge González. Y esa obra tenía que ver, tenía que ver con eso, creo yo. Una obra que habla, uno podría decir que es la excusa, que Jorge González es una excusa para hablar de Chile, y yo corregiría diciendo no, creo que hablar del cuerpo de Chile actual de los últimos 30, 40 años es imposible sin pasar por el cuerpo de Jorge González. Y de ti se habla siempre desde lo prolífico, desde la multiplicidad de cosas que haces. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuáles son los proyectos en los cuales estás ahora emprendiendo? Bueno, cerrar la cuarentena pronto, espero, un proyecto colectivo que tengo con ustedes, que esto se acabe, Proponte ministro de Salud, te eh, apoyamos. que se acabe pronto. No, que dure todo lo que tenga que durar, que se intensifique todo lo que se tenga que intensificar, pero que se acabe la pandemia, que puedo decir. Estoy con proyectos de cine, algunos terminando de escribir, otros que ya se ¿Puedes filmaron. contar algo de eso? Sí, sí. Eh, que eran todos probablemente estrenos 2020, que van a pasar muy probablemente a ser estrenos del 2021. 2021. Eh, que ahí está la adaptación que se hizo de Los Fusileros, Sí, de Juan Cristóbal Peña, ¿no? claro, que dirigió Juan Sabatini, Ujú. eh, y que estuve participando como co-guionista de eso, y que estaba listo, entiendo yo, pero bueno, pasó lo que pasó, así que hay que esperar. También hice el guión de una película que pasa acerca de la historia de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, Ajá. que dirigió Tatiana Gaviola, y que esos creo que van a ser los dos estrenos que debería haber eh, el próximo año ya, donde hay participación mía. Y bueno, volvía con un libro de poesía que es Los animales por dentro, que debía haber tenido su lanzamiento en marzo o en abril de este año, y que no ocurrió. Y que me he resistido a hacer el evento por Zoom, Claro. muchísimo. Pero ya te das cuenta que Pero capaz posiblemente, capaz que si en diciembre seguimos en esto, decida hacerlo. Accedas. Claro. por CityLab no es lo mismo, ¿ah? Así es Ah, que sí. es distinto. Bueno, Zoom por CityLab es distinto. bueno, perdón, eso. Ahí está. Oye, Pablo, ¿y tú nos amagaste ahí con invitarnos a escuchar alguna de tus poesías, con alguna declamación? ¿Te Sí, atreverías a hacerlo? sí, pero tenía ganas en realidad de leerles un poema de mi padre, Ah, Ah, maravilloso, maravilloso. que de este libro, Este País Penan. Ujú. eh, Déjenme que había seleccionado varios, pero como nos queda poquito tiempo, voy a leer solo uno. Y se llama Noche. Anoche anduvo de nuevo antes de que se levantara el viento. Los perros empezaron a ladrar. Se me apagó el cigarro. Cuando viene, la casa toma olor a hierros. La quebradura de mi brazo gime como un mar enjaulado. Yo cierro todas las puertas y me escondo en el miedo. Se golpea una y otra vez contra el silencio, como la muerte contra los vidrios de mi ventana. Intenta engañarme. Se transforma en rata, en vapor, en recuerdo. Se viste con las ropas tristes del niño que fui. Soplaré, soplaré. Me veo desnudo, temblando,
descubierto de dioses, huérfano de certezas, hollando de pústulas, al amanecer. Al amanecer encontré un grano de arroz con mi nombre escrito, la fecha de mi nacimiento y de mi muerte. Encontraré un cuero de culebra, una cuerda sucia y una estrella apuñalada, agonizando. Wow, impactante. Sí, son de las cosas que me tocó hoy día revisitar en la mañana y que no los leí hace mucho tiempo y Es un nada. cierre poético y digno para un día de memoria, también de elogio, de homenaje, de esperanza. Te agradecemos muchísimo, Pablo, tu testimonio, muy vívido, muy esperanzador, y gracias por tenerte. Muchas gracias por la invitación. Abrazos también a Carlos y a Ingrid que están ahí, que sé Oye, que han sido cómplices de este relato. Nada, pues que agradecerle a Pablo, a Manolo. No puedo hablar, Lindo. lo siento. Muy bien. Mucho cariño, nomás mucho amor y mucho agradecimiento a tanta, nada, a abrirnos el todo, ¿sabes? Como Manolo, tan generoso, tan tierno de dejarse. Cuando hacíamos training vocal y hacían caso en todo, demasiado tierno. Una persona tan luminosa a pesar de todo lo que le tocó vivir. No sé, no puedo hablar, en verdad. Muchas gracias, Ingrid. Muy lindo. gracias, Ingrid. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, Consuelo, yo sé que ya no va a abrir su cámara, así que no sé si Consuelo puedes abrir tu micrófono, ¿no lo quieres decir tú? Pero ¿O lo a leo Consuelo, yo? a Consuelo le vamos a agradecer que es de las que ha estado desde las 10 de la mañana con nosotros. Así Sí. Ah, lee tú, me dice, me voy a acercar, permiso. Dice, estoy igual. Me he matado llorando. Es hermoso lo que se ha dado hoy. He estado desde las 10 de la mañana, claro, conectada, y todos los talleres han sido bellos, así que muchas gracias. No puedo, lloro y lloro, dice. Así que muchas gracias. Sí, hoy día fue un muy especial Día del Padre y creo que Pablo acaba de terminar esta jornada con algo que nos emociona y agradecemos, que es la sinceridad absoluta que ha tenido cada uno de nuestros talleristas hoy en día y de verdad tenerlos con sus padres también para nosotros era algo que no lo habíamos hecho nunca, así que muchas gracias por su sinceridad y su forma de entregarse a esto que estamos haciendo también, que mucha gente ya lo agradece de estar acompañada los días sábados con nosotros, así que Pablo, muchas gracias. Yo tampoco tengo el mío presente y quiero dedicarle a él también parte de mi trabajo, o todo mi trabajo de hoy, en su memoria también, en su recuerdo. Muy bien.